Poca gente lo imagina, pero cada año el mundo consume millones de kilos de pavo. Y detrás de ese volumen gigantesco, existe una cadena industrial tan precisa que cualquier detalle puede cambiar el precio final. ¿Pero por qué un pavo cuesta tanto más que un pollo común? Entonces, en realidad no estamos hablando de cualquier ave. Ese pavo grande, pesado y con una pechuga extremadamente voluminosa, vendido por grandes marcas y productores en distintas partes del mundo, no aparece así de forma natural. Es el resultado de décadas de desarrollo industrial. Y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Qué es exactamente el pavo que llega a tu mesa? ¿Y cómo logra ofrecer tanto rendimiento de carne? ¿Y será que el precio del pavo tiene más que ver con la tradición o con todo lo que ocurre antes de llegar al mercado? Hoy vas a descubrir que detrás de este alimento presente en grandes celebraciones, existe un nivel de control biológico e industrial impresionante. Una pequeña desviación al inicio de la crianza puede provocar pérdidas de toneladas al final de la producción. Lo más curioso es que, aunque es tan conocido, casi nadie sabe cómo se cría el pavo, por qué crece con ese patrón tan específico y qué procesos hacen que llegue al mercado ya sazonado, suave y listo para ir directo al horno. Eso es lo que vas a descubrir hoy, aquí en Fábricas y Hechos. En este episodio vamos a seguir el recorrido completo del pavo. Desde el origen del ave hasta el momento en que sale empacado, listo para ocupar el centro de la mesa. Pero antes de abrir las puertas de esta gigantesca cadena industrial, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el pavo es tan diferente de otras aves que consumimos en la vida diaria? Y si viste nuestro episodio anterior, donde mostramos cómo se elabora el panettone, quizá ya notaste que, detrás de un producto que parece tan tradicional y sencillo, existen procesos mucho más complejos de lo que imaginamos. Cada alimento sigue su propio camino industrial. El pavo empieza mucho antes de la fábrica, desde la selección de las aves, la crianza controlada y el desarrollo de la pechuga. Comparar estos mundos revela cómo productos tan distintos dependen de procesos industriales gigantescos. Así que, si quieres entender cómo esta ave se transforma en uno de los productos más importantes de la mesa, suscríbete ahora mismo aquí al canal Fábricas y Hechos. Y aprovecha para comentar aquí abajo, en tu opinión, ¿prefieres pavo, pollo común u otra ave especial? Antes de que cualquier pavo se acerque a una fábrica, todo comienza en una etapa invisible para el consumidor: la selección genética del ave. Grandes productores en distintas partes del mundo llevan décadas perfeccionando líneas específicas de pavo, buscando equilibrio entre tamaño, rendimiento de carne blanca y crecimiento estable. La idea no es crear una nueva especie, sino refinar características deseadas generación tras generación, hasta alcanzar el estándar que encontramos en los mercados. El primer eslabón de esta cadena son las llamadas aves reproductoras, responsables de dar origen a los lotes comerciales. Estos animales pasan por evaluaciones rigurosas que incluyen peso corporal, forma de la pechuga, eficiencia alimenticia y resistencia sanitaria. Solo una pequeña parte cumple con los criterios exigidos. Es un proceso lento y estratégico, en el que la industria define con anticipación qué características aparecerán en el producto final. A partir de estas reproductoras, los huevos pasan a grandes incubadoras industriales. Allí nada se deja al azar. La temperatura, la humedad y la circulación del aire son monitoreadas continuamente por sistemas automatizados. Las máquinas giran los huevos varias veces al día para simular el movimiento natural del ave y garantizar que el embrión se desarrolle de manera uniforme. Después de algunas semanas, los polluelos finalmente nacen, todos dentro de una ventana de tiempo cuidadosamente calculada. Al nacer, los pequeños pavos no van a espacios comunes. Son llevados a galpones climatizados, diseñados para ofrecer confort térmico y condiciones ideales de crecimiento. La iluminación, el espacio disponible, la ventilación,
e incluso el tipo de piso influyen directamente en el desarrollo del ave. La alimentación sigue fórmulas específicas, ajustadas para estimular el crecimiento de la pechuga sin perjudicar la salud ni generar exceso de grasa. Aquí vale la pena aclarar una confusión común. El pavo no alcanza ese tamaño por el uso de hormonas. En muchos países, el uso de estas sustancias en la crianza comercial de aves está prohibido o fuertemente controlado. Lo que explica el porte del pavo es la combinación de selección genética, nutrición precisa y manejo controlado. Es el mismo principio utilizado desde hace décadas en la agricultura y la ganadería. Elegir a los mejores individuos y repetir ese patrón a lo largo del tiempo. Durante todo el periodo de crianza, equipos técnicos supervisan cada lote de cerca. El peso promedio, el consumo de alimento, la ganancia diaria y el comportamiento se registran constantemente. Si algún indicador se sale de lo esperado, los ajustes se realizan de inmediato. Este seguimiento continuo es esencial para garantizar que el pavo llegue a la siguiente fase con el estándar de tamaño y rendimiento que exige el mercado. Cuando las aves alcanzan la edad ideal, se realiza una nueva selección. No todos los pavos pasan a la misma categoría de producto. Solo avanzan aquellos que encajan en rangos específicos de peso, conformación y proporción de carne blanca. Los demás pueden destinarse a otros cortes o preparaciones. Esto garantiza que el consumidor encuentre año tras año un producto visualmente similar, con un comportamiento predecible al momento de cocinarlo. Ese control riguroso, que comienza en el huevo y termina en la granja, hace que el pavo parezca casi un alimento hecho a la medida. Cuando entra al horno, lo que ves allí es el resultado de años de planificación, donde pequeñas decisiones durante la crianza representan toneladas de diferencia en el resultado final de la industria. En el siguiente paso salimos de la crianza y entramos en la parte más intensa del proceso. La línea de sacrificio y procesamiento, donde estas aves pasan por equipos impresionantes, pierden las plumas en segundos y empiezan a tomar la forma que reconoces en los congeladores y vitrinas de los mercados. Es en este punto donde el pavo deja de ser solo un ave viva y comienza a transformarse en un producto consumido en muchas partes del mundo. Y antes de avanzar hacia esta etapa más pesada de la industria, aprovecha para comprobar si ya dejaste tu like en este video. Ese simple gesto ayuda a fábricas y hechos a seguir mostrando procesos que normalmente permanecen lejos de los ojos del público. Cuando los pavos seleccionados dejan las granjas y llegan a la unidad de procesamiento, el cambio de ambiente es inmediato. El ritmo tranquilo de la crianza da paso a una operación donde el tiempo y la precisión lo controlan todo. Cada movimiento está sincronizado, cada etapa tiene una duración exacta y miles de aves avanzan por el recorrido industrial como si estuvieran dentro de un engranaje gigante. Allí, nada ocurre por improvisación. La posición de las aves, la temperatura, la velocidad de las bandas transportadoras y el tiempo de exposición se definen para mantener un estándar riguroso. La primera fase de este proceso es el sacrificio humanitario, realizado para reducir el estrés del animal y preservar la calidad de la carne. Este cuidado es esencial, porque los cambios fisiológicos en ese momento pueden afectar la textura, el color y el rendimiento. A partir de ahí, el flujo no se detiene. Los pavos pasan directamente al escaldado, donde entran en contacto con agua caliente a la temperatura exacta para aflojar las plumas sin dañar la piel. Una variación mínima ya sería suficiente para comprometer el acabado del producto. Después entran en acción las desplumadoras, máquinas equipadas con varillas flexibles que giran a alta velocidad. En pocos instantes, las plumas se remueven casi por completo. El impacto visual impresiona. Muchas aves pasan por la línea en muy poco tiempo, y cada una exige pequeños ajustes por el mayor tamaño del pavo en comparación con aves más pequeñas. El proceso debe ser eficiente sin perder delicadeza. La siguiente etapa es la evisceración, considerada una de las más críticas de toda la línea. Equipos inteligentes ajustan automáticamente la profundidad y el ángulo de corte según el tamaño del pavo. Es como si cada ave recibiera un tratamiento a la medida. Cualquier error aquí puede generar contaminación,
Y cuando se trabaja con volúmenes gigantescos por hora, no existe margen para fallas. Por eso, operadores, inspectores y sistemas electrónicos trabajan juntos, monitoreando todo en tiempo real. Después de retirar las vísceras, las canales entran en un sistema de clasificación automática. Los sensores evalúan peso, forma, simetría y proporciones del cuerpo. Como el pavo concentra gran cantidad de carne en la pechuga, muchas plantas utilizan líneas específicas para manejar ese volumen muscular. En algunas unidades, brazos robóticos reposicionan las aves para que sigan correctamente alineadas hacia las siguientes fases del procesamiento. Uno de los puntos más decisivos viene justo después, el preenfriamiento. Los pavos pasan por tanques de agua helada o túneles de aire frío que reducen rápidamente la temperatura interna de la carne. Esta caída controlada es esencial para la seguridad alimentaria y también para la calidad final. Enfriar demasiado rápido o de forma desigual puede comprometer la textura, dejando la carne más firme después de la preparación. Poca gente lo imagina, pero el pavo exige ajustes propios en esta fase. Al ser más grande y pesado que muchas aves comunes, el enfriamiento debe ocurrir de manera equilibrada entre la pechuga y las extremidades. Si una parte se enfría antes que otra, el rendimiento cae. Los sensores monitorean constantemente la temperatura de entrada y salida, garantizando que todo permanezca dentro del rango ideal. Después ocurre una etapa casi invisible para el público, pero decisiva: la inspección por iluminación y contraste. Las aves pasan frente a paneles que resaltan diferencias de color, marcas o imperfecciones que serían imposibles de notar a simple vista a esa velocidad. Cuando algo se sale del estándar, mecanismos automáticos retiran la pieza de la línea inmediatamente. Con el pavo ya limpio, enfriado y estandarizado, el proceso industrial empieza a entrar en una nueva fase. A partir de aquí, el enfoque deja de ser solo la estructura y la seguridad, y pasa a involucrar sabor, aroma y textura, características que convierten a esta ave en un producto especial. Y eso es lo que vas a ver ahora. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo rapidito. Comenta aquí abajo qué etapa de esta línea industrial te impresionó más hasta ahora. Y aprovecha para decir desde qué país o región estás viendo Fábricas y Hechos. Tu participación ayuda mucho al canal a seguir trayendo procesos industriales todavía más impresionantes que este. Ahora, con el pavo ya limpio, enfriado y dentro de los estándares industriales, comienza la fase que transforma un ave cruda en un producto listo para ir al horno. Aquí entran algunas de las etapas más delicadas de toda la cadena: la construcción del sabor, la definición de la textura y la estandarización final. Nada se improvisa en este punto. Cada detalle es resultado de ingeniería alimentaria de altísima precisión. El proceso comienza con la preparación de las soluciones de sazonado. Mezclas líquidas formuladas con agua, sal, especias, aromas naturales y componentes que ayudan a conservar la humedad de la carne durante la cocción. Grandes tanques industriales mantienen estos ingredientes en mezcla constante para garantizar que cada lote reciba exactamente la misma composición. Una pequeña desviación en la fórmula puede alterar el resultado de miles de unidades. Estas soluciones pasan entonces a sistemas de inyección automatizada. Filas de agujas penetran la pechuga del pavo, al mismo tiempo distribuyendo el sazonado de forma profunda y uniforme. La presión y el volumen se ajustan según el tamaño del ave. Esto es esencial porque el pavo posee fibras musculares densas y voluminosas que deben trabajarse correctamente para mantener la jugosidad durante la cocción. Después de la inyección, los pavos entran en un equipo muy usado tras bastidores en la industria: el tumbler, un gran cilindro giratorio que realiza la llamada masaje mecánico. Al girar lentamente, el equipo levanta y suelta el ave repetidas veces, permitiendo que el sazonado se fije mejor en las fibras. El tiempo aquí es crítico. Unos minutos menos reducen la absorción. Demasiado tiempo puede comprometer la textura. Después ocurre un nuevo enfriamiento controlado, responsable de estabilizar el sazonado dentro del músculo.
Túneles de aire frío reducen nuevamente la temperatura de la carne, garantizando seguridad microbiológica y preservando la estructura interna. Este paso es fundamental para que el pavo conserve su suavidad incluso después de largos periodos en el horno. Con sabor y textura definidos, el producto pasa al empaque al vacío. Máquinas de alta potencia retiran el oxígeno del interior del paquete y realizan el sellado con extrema precisión. La ausencia de aire reduce la oxidación, prolonga la vida útil y mantiene las características sensoriales del alimento. Sistemas ópticos verifican automáticamente la integridad del empaque, rechazando cualquier unidad fuera del estándar. Justo después del sellado, cada pavo pasa por una verificación automática de peso. Los sensores garantizan que la unidad corresponda al valor informado en la etiqueta. Cuando alguna pieza se sale del rango permitido, el sistema desvía el producto instantáneamente hacia otra ruta, sin interferir en el ritmo de la línea. Antes de seguir hacia el almacenamiento, los lotes reciben un registro completo de trazabilidad. Información como fecha, turno, lugar de producción y línea utilizada queda asociada a ese producto. Este control permite identificar rápidamente cualquier ocurrencia futura y forma parte de los protocolos modernos de seguridad alimentaria. Aquí va un dato que sorprende a mucha gente. En plantas industriales de gran tamaño, la etapa de empaque puede procesar decenas de miles de pavos por día, todos con apariencia, peso y sellado prácticamente idénticos. El nivel de repetición es tan alto que recuerda a una línea gráfica imprimiendo revistas en serie, y a partir de aquí, el proceso entra en su recta final. Enseguida, vamos a dejar atrás las máquinas y acompañar el recorrido del pavo por las cámaras frías, los camiones refrigerados y la logística que transforma este producto industrial en un alimento presente en grandes comidas alrededor del mundo, con una curiosidad final que casi nadie conoce. Después de ser empacado, pesado y aprobado, el pavo pasa a enormes cámaras frías, donde la temperatura se mantiene de forma rigurosa hasta el momento de la distribución. Aquí comienza una de las etapas más discretas y al mismo tiempo más críticas de toda la industria: la logística refrigerada. Camiones climatizados recorren carreteras y centros de distribución para llevar el producto hasta mercados, mayoristas y cadenas de venta, manteniendo una cadena de frío que no puede interrumpirse en ningún punto del trayecto. Fue esta estructura logística la que ayudó al pavo a convertirse en un ave presente en grandes comidas alrededor del mundo. Con el tiempo, dejó de ser un producto raro o difícil de encontrar y pasó a ocupar mesas especiales, gracias a su alto rendimiento de carne blanca, su presencia imponente y la practicidad al prepararlo. Hoy, en muchos lugares, una comida de celebración parece incompleta sin un pavo dorado saliendo del horno. Y aquí entra una curiosidad que poca gente conoce. Esa jugosidad característica del pavo no viene solo del sazonado ni de la forma de prepararlo. Estudios utilizados por la industria muestran que la forma y la distribución de las fibras musculares del pavo ayudan a retener más humedad cuando se hornea durante largos periodos. En otras palabras, la propia anatomía del ave favorece el resultado final, incluso cuando el horno no está exactamente en la temperatura ideal. Ahora cuéntame, ¿cuál ha sido el mayor descubrimiento de este episodio para ti? ¿El control genético? ¿La precisión del sazonado? ¿La escala impresionante de las fábricas? ¿O el camino logístico que garantiza que todo llegue perfecto hasta la mesa? Aprovecha este momento y revisa si ya te suscribiste aquí a Fábricas y Hechos, porque cada semana revelamos bastidores que casi nadie ve, siempre con procesos gigantes, curiosidades industriales e historias que cambian por completo la forma en que ves los productos del día a día. Y si crees que ya lo viste todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro último episodio. Ya está apareciendo ahí en tu pantalla. Haz clic y ven conmigo a descubrir otro secreto escondido aquí en Fábricas y Hechos. Un fuerte abrazo. Te espero allá.